¿Qué tal? Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo como cada jornada. En esta ocasión, la de este viernes, último día laborable de la semana, del 4 de 2025. Sí, porque ya estamos lanzadillos en el mes de abril, como pueden comprobar. Y a mí, bueno, pues por lo menos la garganta no me está ayudando mucho en la jornada de este viernes. A ver si descanso el fin de semana un poquito esta digamos pesadez que tengo en las cuerdas vocales. Bueno, hoy no les voy a hablar yo mucho de lo que ha sido la tormenta. La tormenta ha atravesado el archipiélago canario. La tormenta Nuria ha pues partido una torre en Gran Canaria, ha originado movimientos de planchas, heridos también por una plancha concretamente en el archipiélago canario, lluvias en la isla de La Palma, viento sobre todo en determinadas costas, unas islas menos que otras, y lo cierto es que bueno, pues ha habido bastante prudencia, yo creo que por la mayor parte de los ciudadanos del archipiélago canario, y por eso pues no ha habido ningún problema mayor. Han habido caídas de árboles, cierres de carreteras al tráfico, y también han habido desvíos en los aeropuertos, ¿no? Concretamente La Palma y el aeropuerto de Tenerife Norte, sin salidas y sin llegadas en determinadas horas. Parece ser que ya se va yendo Nuria, esa tormenta que ha hecho pues que hayamos tenido que estar pues mucho más prudentes estas últimas 24 horas aquí en el archipiélago canario. Y en tal caso nos vamos a ir justamente con cuestiones como es la política. Ya saben ustedes que lo primero para el archipiélago canario ahora mismo, la preocupación está centrada en la alerta que hay evidentemente todavía por el tema del viento, y que va supuestamente habría empeorado a lo largo de la mañana de este viernes, pero se supone que a partir de la tarde de ayer evidentemente iban a ir cambiando. Pero la preocupación, como decíamos, en realidad va con la migración. Ayer tuvo lugar en la isla de Tenerife una importante reunión interministerial para la distribución de los menores no acompañados con solicitud de asilo. Allí tuvieron oportunidad de debatir sobre esta cuestión, una reunión interministerial en la que participaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife, donde estuvieron algunos ministros. En tal caso, Ángel Víctor Torres, junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y también por el sistema informático, estuvo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, y altos cargos del Ministerio del Interior. ¿Qué ha acontecido? ¿Qué dice el gobierno de Canarias? Bueno, pues el presidente canario espera que en una semana se disponga de un modelo para que los menores demandantes de asilo sean acogidos por el Estado. 1.008 niños y niñas con esta condición deben salir del archipiélago canario, dada la situación de hacinamiento en la que están viviendo en la actualidad. En este sentido, Fernando Clavijo ha hecho referencia pues a que debe ser la protección de carácter internacional para ser acogidos dependientes del Estado, tal y como establece la medida cautelar del Tribunal Supremo. Y por tanto ha celebrado que las administraciones nos coordinemos, decía ayer Fernando Clavijo, para defender el interés superior del menor, así como se ha felicitado en el trabajo que ha realizado los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y que ha hecho posible el auto del Supremo para obligar a la Administración General del Estado que se implicase en un asunto de su competencia. Hizo estas declaraciones tras reunirse precisamente con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la consejera de Bienestar Social, los responsables de servicios jurídicos de la comunidad autónoma, y de manera telemática también con la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, y también estaba presente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, y altos cargos del Ministerio del Interior. Bueno, ¿qué dijeron en la jornada de ayer? Empezamos por las valoraciones hechas por el presidente canario, Fernando Clavijo. En primer lugar, quiero destacar lo positivo de que las administraciones nos estemos coordinando para proteger el interés superior del menor. Destacar el trabajo magnífico de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en la petición de esta medida cautelar positiva, que creo que ha representado un antes y un después en toda esta discusión sobre el acogimiento de los menores y la necesidad de que la Administración General del Estado se implicase en primera persona en el atendimiento de los menores. A partir de ahí, nosotros hemos comunicado en el día de hoy
tanto al Supremo como a todos los ministerios afectados la relación de los 1.008 menores que tenemos en este momento, aquellos con el informe terminado de la petición de asilo y aquellos que lo han solicitado, porque el auto del Supremo incluye no solo a los que ya tienen el expediente terminado, sino a los solicitantes. Por lo tanto, ya está comunicado. Esa parte que nos correspondía de colaborar con la Administración del Estado en el cumplimiento del auto, creo que está bien cumplimentada en el día de hoy. Se lo hemos dado también al ministro. Y a partir de ahí, hoy en la reunión que hemos hablado es sobre la necesidad, con carácter inmediato, de que estos menores, tal y como dice el auto del Supremo, sean incluidos en el sistema de protección internacional del Estado. Yo creo que eso ha quedado claro en la reunión de hoy y ahora tiene que haber una serie de reuniones de carácter más técnico en las que vamos a acelerar todas las reuniones para que de aquí al día 9, fecha en el que termina el plazo para el cumplimiento del auto, pues podamos coordinarnos en cómo esos menores pasan a la red de protección internacional y para resolver el problema de hacinamiento obviamente tienen que salir de la comunidad autónoma. Es un proceso más técnico porque hablamos de menores, se tiene que evaluar caso a caso, edades, circunstancias, pero yo creo que en esa voluntad, como la ha tenido siempre el Gobierno de Canarias, en el interés superior del menor, lo razonable es que nos coordinemos para poder resolver también el grave problema de hacinamiento y la salida de esos menores. Una primera valoración en la que concluye pues con ese, digamos, primer acercamiento para acabar con ese hacinamiento de los jóvenes y por el propio interés que así establece la propia ley para la defensa de los mismos. Fernando Clavijo de nuevo. El día 9 tienen que estar en el sistema de protección internacional. Ahora bien, la salida de esos menores obviamente se tiene que hacer caso a caso. No es lo mismo la realidad de un menor, a lo mejor de 8, de 9 años, que está con una familia canaria, que está escolarizado, y a un menor de 17 años que está pronto a cumplir 18 y que además, por ser susceptible de asilo político y de protección internacional, sale con un permiso de trabajo. Son personas, son menores, tenemos que verlos caso a caso. Pero lo que es evidente es que ese caso a caso tiene que imperar el interés superior del menor. Y una de las circunstancias que estaba generándole un quebranto de sus derechos al menor, y lo dice el Supremo, es el hacinamiento. Con lo cual tenemos que resolver el problema del hacinamiento y el hacinamiento se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser más atendidas. Ese era el objeto y el espíritu del decreto ley de la reforma del artículo 35, que esperamos que el día después, el día 10, sea convalidado en el Congreso de los Diputados. Bueno, principal cuestión, vuelve a reiterar de nuevo sobre el tema del hacinamiento de los menores aquí en el archipiélago canario. Recordarán ustedes que se ha publicado que algunas comunidades autónomas decían que no tenían recursos para acogerlo. Y desde Canarias lo que se dice es que si no los tienen, pues los creen, ¿no? Seguimos escuchando a Clavijo. Tiene que escuchar el menor y ver caso a caso. Pero eso se podría dar en el caso de que se resuelva el hacinamiento, cosa que ahora mismo no está resuelto. El Estado, esos son los trabajos técnicos que vamos a tener que hacer ahora en estos días entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para darle resolución. Evidentemente aquí el Supremo ha dicho que en las condiciones en las que están no pueden estar. Y eso es taxativo, en una medida cautelar positiva. Yo creo que ha marcado un antes y un después. Por lo tanto, habrá que ver circunstancia a circunstancia. Un menor que esté con una familia canaria no está en un recurso saturado, pero un menor que sí está en un recurso con 300 menores más está en un recurso saturado. Entonces, es difícil generalizar. Pensemos que tenemos que analizar de los 1.008 uno a uno, ¿no? Y además el menor va a tener que ser escuchado y el menor habrá posibilidades de reagrupamiento familiar, habrá posibilidades de que cumplan los 18 años en breve y con lo cual siguen en el sistema de protección internacional, pero no ya como menor. La casuística es amplia, ¿no? Bueno, pues hay que ir estudiando una a una la situación de cada menor. 1.008 concretamente han dicho que hay que y que están en esa situación de preferencia para solucionar su problemática. Nosotros lo valoramos con tristeza, ¿no? Porque todas estas medidas y estas tácticas dilatorias para no cumplir significa que están continuando, perpetuando en el tiempo la vulneración de los derechos de los menores, ¿no? Y yo creo que algunos se están tomando esto como una batallita política, como desgraciadamente se está convirtiendo la política en Madrid, y nos olvidamos que detrás de esas tácticas dilatorias lo que hay es niños y niñas que están viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Nosotros lo vemos con tristeza, le corresponde al Gobierno de España exigir ahora esos datos en la forma correcta y esperamos y deseamos no tener que
acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores. Bueno, pues vuelve el presidente a recordar lo que yo recordaba hace un minuto, ¿no? Que hay comunidades autónomas que ya han advertido que es que no tienen, bueno, pues son medidas o respuestas dilatorias, porque al final, si no hay recursos, los deben crear. Fernando Clavijo. No hemos hablado. Nosotros entendemos que son menores extranjeros no acompañados, pero dentro de todos los menores extranjeros no acompañados hay uno que por circunstancias de asilo político, de protección internacional, son responsabilidad del Estado, con lo cual no hemos entrado a valorar más sino el cumplimiento de la ley. Bueno, pues habla en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la que en estos momentos pues ha tenido y sigue teniendo y va a seguir teniendo, por lo menos hasta el día 9, la responsabilidad de esos niños aquí acogidos en sus centros en el archipiélago canario. Y bueno, pues en fin, está a la espera de que esto dé el vuelco que tiene que tener y que tenía que haber tenido hace más de un año, como bien ha reconocido en más de una ocasión, y sin embargo se tuvo que esperar a la resolución del correspondiente tribunal. Esperamos y deseamos que no sea así, pero evidentemente tal y como está la cosa no podemos decir que las tenemos todas con nosotros, ¿no? Por eso es importante que todos los grupos políticos del Parlamento que han apoyado estén y por eso seguimos trabajando y en contacto con las distintas fuerzas, ¿no? Yo creo que esperamos y deseamos que sea así y estamos convencidos, pero bueno, ¿qué les voy a contar? Bueno, en cualquier caso, Fernando Clavijo reconoció que se tiene que evaluar, como decíamos, caso a caso y que lamenta que otras comunidades hayan dilatado la entrega de datos de los menores que tienen acogidos principalmente por razones políticas y espera que el Estado sea capaz de recabar esa información y el próximo jueves se apruebe ya ese Real Decreto Ley que modifique la Ley de Extranjería y se pueda así de esa manera afrontar como país una situación que no puede recalar solamente en la responsabilidad de los territorios de frontera, como en este caso es y está siendo así aquí en la Comunidad Canaria. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, pues escuchamos a Ángel Víctor Torres. Acaba de terminar una reunión entre el Gobierno de España y Presidencia del Gobierno de Canarias. Han participado por el Gobierno de España los ministerios de Infancia, de Inclusión y de Interior, y han intervenido también las ministras responsables de los dos primeros ministerios y también los secretarios de Estado. Y el motivo de la reunión del día de hoy es justamente dar respuesta al fallo del Tribunal Supremo que establecía en su resuelvo que los menores no acompañados solicitantes de derecho internacional de asilo que estaban en Canarias pasaran al Sistema Nacional de Acogida y que esto se hiciese en colaboración y cooperación con la comunidad autónoma. Y por tanto, respondiendo a esa colaboración y cooperación, hemos tenido este encuentro de hoy. Hemos hablado los días previos directamente y también lo haremos en los próximos con el presidente de Canarias, al objeto de dar cumplida respuesta y la mejor con lo que es un auto que fundamentalmente lo que hace es defender los derechos humanos, los derechos de los menores y responder ante el hacinamiento que tienen esos menores en la comunidad autónoma de Canarias. Por tanto, el Gobierno de España va a respetar lógicamente ese fallo, lo va a llevar a la práctica, lo vamos a hacer con las reuniones que sean precisas también con la comunidad autónoma de Canarias y defendiendo el interés superior del menor ante unas circunstancias que nosotros no solamente que comprendemos, sino que hemos actuado al respecto. Y me explico. Previo al fallo del Tribunal Supremo, el Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que lo que hace es dar respuesta al hacinamiento de los territorios frontera. Y en ese sentido hemos aprobado un Real Decreto Ley que se convalida la próxima semana, si todo va bien, el jueves de la próxima semana, que da respuesta no a 1.000 menores, sino a 4.000 menores que están en Canarias para que dejen de estar hacinados y estén en las mejores condiciones posibles, en una propuesta que lo que pretende también es su distribución en el conjunto del territorio español con criterios objetivos, claros, absolutamente transparentes, donde ninguna comunidad es señalada frente a otra, donde todas a través de la población tendrán que hacer un esfuerzo semejante y que espero lógicamente que el próximo jueves se convalide con los votos suficientes para que siga adelante ese Real Decreto Ley que está en vigor, aprobándolo el Consejo de Ministros. Creo que es muy importante el hecho que se dio previamente al fallo del Tribunal Supremo porque la denuncia inicial que puso o interpuso el Gobierno de Canarias se hizo cuando no teníamos Real Decreto Ley. El fallo no hace mención alguna a este Real Decreto Ley, pero este Real Decreto Ley es, lógicamente, la solución estructural y definitiva para evitar el hacinamiento en los territorios fronteras. Creo que ha sido una reunión productiva en la que, lógicamente, hay
matices distintos desde el punto de vista jurídico, pero compartimos, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, dar una respuesta humanitaria a estos menores, a estos niños y niñas que están en los territorios fronteras, en este caso en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y a confiar, repito, que el próximo jueves, en una votación muy importante para la historia de esta comunidad, esto se convalide y por tanto yo también invito al Partido Popular a que se sume al acuerdo. El ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Canarias, ministro canario, y que, bueno, pues se espera que evidentemente él, a pesar de que pide al final pues que el Partido Popular se moje en este asunto, sea quien lleve ahí la voz cantante en el Gobierno de España para que este tema se solucione como sí entiende que se soluciona, aunque discrepaba un poco con respecto a la visión que se tiene desde otros lares, de otros puntos de vista, con respecto a que es el decreto ley el que tiene que aprobarse la semana que viene para poder solventar este problema, cuando lo que hay que hacer es cumplir también la resolución del tribunal correspondiente. Ángel Víctor Torres de nuevo. Tenemos un fallo del Tribunal Supremo que el Gobierno de España va a asumir, respetar, en el que lo que se plantea es que esos menores que han solicitado asilo, son unos 1.000 menores aproximadamente, entre los que ya lo tienen y tienen voluntad de pedirlo, pasen al Sistema Nacional de Acogida. Luego hay que hacer un trabajo con la comunidad autónoma, con los derechos sociales, caso a caso, porque esos menores tendremos que ver quiénes tienen arraigo en la comunidad autónoma de Canarias, y para eso trabajaremos conjuntamente para saber si esos menores deben estar o no en la comunidad autónoma de Canarias o ir a otros lugares del territorio español dentro del Sistema Nacional de Acogida. Porque eso, repito, tiene que hacerse caso a caso y circunstancia a circunstancia. Y, de acuerdo a lo que acabo de decir, previamente al Tribunal Supremo emitir un fallo, tenemos un Real Decreto Ley que es fundamental porque es que justamente da respuesta a lo que ha puesto en el papel el Tribunal Supremo, y es evitar el hacinamiento de los territorios fronteras. Y está claro, ese Real Decreto Ley da respuesta a 4.000 menores, no a 1.000, a 4.000, que es 4 veces más de lo que son los peticionarios de asilo. Bueno, poco más o menos el Gobierno de España tenía las cosas ya más o menos adelantadas con este decreto, pero bueno, la realidad es que existe ese fallo del tribunal. Seguimos escuchando a Ángel Víctor Torres. Esos menores que han solicitado asilo, hay unos 500 que ya tienen sus expedientes conclusos, están en este caso en la Comunidad Autónoma de Canarias. El auto en ningún caso dice que deben quedarse o ir a otro lugar, lo que dice que tiene que estar en el Sistema Nacional de Acogida, y nosotros acatamos perfectamente ese fallo, que debe estar en el Sistema Nacional de Acogida. Bueno, pues aclara tras la pregunta de los compañeros que insistían constantemente en cómo se va a proceder al reparto, a la distribución de todos esos jóvenes. Seguimos escuchando al ministro Torres. Es imposible, y eso lo comparte el Gobierno de Canarias y lo comparte cualquier persona que defienda los derechos humanos y el derecho del menor, es que esos niños pasen como si fuera una bolsa de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 días. Eso estoy convencido que también lo comparte el Tribunal Supremo. Eso lo tenemos que hacer de manera coordinada con los derechos sociales de la comunidad autónoma, con el Ministerio de Infancia, sabiendo que tienen que estar mejor que como hoy están. Pero indudablemente, para que todos los niños que llegan y menores a los territorios fronteras estén mejor que como hoy están, se ha aprobado una medida estructural fundamental que comunicaremos lógicamente al Tribunal Supremo, que es el Real Decreto Ley. Estamos ante dos realidades distintas. Por un lado, los peticionarios de asilo que están en Canarias deben estar dentro del Sistema Nacional de Acogida. Y nosotros eso, respetamos el auto y estamos trabajando para ello. Lo hacemos, como dice el auto, en coordinación y colaboración con el Gobierno de Canarias. Y justamente el día 10, es decir, la próxima semana, el Congreso de Diputados, por vez primera en la historia, después de no conseguirlo el año pasado, convalidará un Real Decreto Ley que da una solución estructural a miles y miles de menores que están, en este caso, en Canarias. Vuelve de nuevo a citar ese decreto ley, que si estuviera en vigor, pues tendría casi, ¿no?, ese escudo, esa defensa, pero no lo está todavía. Está en vigor, sí, pero ¿dónde están los menores? Continúan aquí en el archipiélago canario. Seguimos escuchando a Ángel Víctor Torres. Bueno, yo he leído al respecto algo sobre ello, pero tengo que añadir, salvo me equivoque, que con fecha 29 de abril, el propio Ministerio comunicó que iban a reforzar los equipos para justamente ese trabajo. Posteriormente se hizo una comunicación desde el Ministerio del Interior, precisamente en sentido contrario, reforzamiento de dar respuesta a quienes eran peticionarios de asilo.
Bueno, pues le preguntaban con respecto a por qué no se le había respondido a muchos jóvenes con referencia a su petición de asilo. Ángel Víctor Torres, cuestionado una y otra vez por todas y estas preguntas de los compañeros de los medios de comunicación en la jornada de ayer en la isla de Tenerife. Le vamos a escuchar un poquito más, luego nos tenemos que ir con la pausa, así que escuchamos un poco más al ministro Son Torres. Cuestiones distintas. De hecho, cuando hemos estado trabajando con los borradores, esos 1.000 menores estaban incluidos en la propuesta que hacía el Gobierno de Canarias para su distribución. En estos momentos lo que tenemos que hacer es, primero, responder al Tribunal Supremo, que estarán en el Sistema Nacional de Acogida, ver caso a caso, y luego iremos caminando, porque tenemos 12 meses para ello, en la distribución en el resto del territorio español de esos 4.000 menores que están en el Real Decreto Ley. Son cuestiones complementarias. Aquí lo importante es que haya una buena coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España a través de los ministerios afectados, que son fundamentalmente inclusión y también infancia, y dar respuesta, ¿no? Hay otra cuestión que ha sido también de debate, y es la tutela, ¿no? En eso no hemos querido intervenir. Hay cuestiones que son distintas por parte de los gobiernos. El Gobierno de España entiende que con los fallos recientes la tutela sigue siendo de la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias entiende que es del Estado, pero en cualquier caso hemos estado de acuerdo en no centrarnos en esa cuestión, porque lo importante ahora es dar respuesta al Tribunal Supremo. Lo importante ahora es que el próximo jueves se convalide ese Real Decreto Ley, porque, y termino, nosotros vamos a responder la próxima semana al Tribunal Supremo. Y le diremos desde el Gobierno de España que esos menores, que son 1.000, formarán parte del Sistema Nacional de Acogida, y trabajaremos con el Gobierno de Canarias para un acuerdo, convenio, protocolo, el que sea procedente, caso a caso, porque habrá menores que lógicamente ya están escolarizados, que están trabajando en Canarias y que no quieran estar en otro lugar. Y eso lo vamos a trabajar. Lo que sería dramático es que no se convalidara el Real Decreto Ley, porque si la próxima semana no se convalida el Real Decreto Ley, estamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias. Por eso pongo... Bueno, pues se está poniendo dudas de que a lo mejor alguno de los partidos políticos que se ha comprometido para aprobar en el Congreso de los Diputados ese decreto ley, pues no lo apoye. Esperemos que sí. Desde luego, por el bien de los jóvenes que se encuentran acogidos en Canarias. Un alto en el camino y volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Hoy de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Nos quedan unos minutos por delante para compartir información. Estamos hablando de los menores. Ya saben que el gobierno de España y el gobierno de Canarias pues se han puesto las pilas en este aspecto, y la duda esa que ha dejado ahí un poco en el aire el ministro Ángel Víctor Torres con respecto a si se va o no a votar en el Congreso de los Diputados definitivamente, cuando ya hay comprometidos votos de casi la mayoría de los partidos, ¿no? Y ha pedido una vez más el ministro Ángel Víctor Torres pues que fuera también el Partido Popular quien se mojara en este asunto, y bueno, espera y desea que la semana próxima se vote en el Congreso de los Diputados ese definitivo Real Decreto. Nos quedó un poco por escuchar de Ángel Víctor Torres, no sé exactamente lo que decía, vamos a escucharlo y ya dejamos este tema. Bueno, tuvimos una interministerial pasado mañana, habrá una nueva interministerial el próximo martes de inmigración. Y ahí lo que se decidió, tras haber culminado el plazo 31 de marzo a las 12 de la noche, de emitir las comunidades autónomas los certificados de los menores que estaban acogiendo, que hay comunidades que tienen que aclarar los datos trasladados al Ministerio de Infancia. Y quien no ha trasladado ningún dato, lógicamente le vamos a requerir en un tiempo corto para que lo haga. Si no lo hace, tendremos que ir lógicamente a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole para que cumpla la ley, porque es un Real Decreto Ley, ¿no? Yo espero que ninguno termine incumpliendo la ley máxima cuando estamos hablando de seres humanos, de personas y de una mejor acogida y respuesta, teniendo en cuenta su vulnerabilidad por ser menores de edad. Bueno, pues estuvo bien que lo escucháramos. Decía o hablaba con respecto a el resto de las comunidades autónomas que al final algunas de ellas se intentan escabullir. Vamos a ver de qué manera, porque lo cierto es que no se van a poder evadir, ¿no?, las responsabilidades. Y si no, pues como hemos escuchado todos al ministro, pues acabarán con los recursos que sean necesarios de carácter administrativo y, si es necesario, también en los tribunales. Una reunión interministerial precisamente para la distribución de los menores no acompañados desarrollada, como decíamos, en la isla de Tenerife. Por cierto, el teléfono ANAR, vamos con otro tema también, evidentemente que es importante de resaltarlo. Ayer se conocían esos datos, hablamos de los datos sobre los menores y sobre, evidentemente, lo que dice la Fundación ANAR, de ayuda a niños y niñas adolescentes en riesgo. Ofreció ayuda y asesoramiento a un total de 739 niños y niñas adolescentes en Canarias, atendiendo un global de 2.642 peticiones de ayuda procedentes de todo el territorio insular. Según los datos hechos públicos ayer en una rueda de prensa relativos a la presentación del informe anual de las líneas de ayuda a ANAR en Canarias. Decían estos que se está ante una herramienta fundamental para la población infanto-juvenil, ya que ofrece una atención personalizada desde el cuidado y la profesionalidad, que resulta crucial cuando la persona menor de edad, evidentemente, se encuentra asustada, en ocasiones violentada y necesita ayuda y asesoramiento con urgencia. Afirmaba el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien aseguraba que los servicios como el de la Fundación ANAR, con más de 30 años desarrollando su labor aquí en el archipiélago canario, resulta de vital importancia, tanto por los recursos de atención telefónica que ofrece de forma gratuita a la población infantil y juvenil, como el que ofrece a las personas adultas que hacen también uso de este tipo de servicio de atención inmediata, como el de derivación a otros servicios más especializados. Vamos a ir escuchando a todos y cada uno de ellos que fueron hablando en esa presentación hecha en la jornada de ayer.
sobre lo que ha realizado, la labor que ha realizado ANAR en Canarias a lo largo del pasado año. Primera vez se crea Francisco Candil, viceconsejero del Gobierno de Canarias. Consciente de que está siendo uno de los frentes, digamos, que ha aparecido, especialmente después de la pandemia, y que está teniendo una incidencia cada vez más relevante. Cada vez se están dirigiendo más recursos a potenciar todo lo que son redes de apoyos para las familias, detección en los colegios de todos estos fenómenos de bullying, violencia, de los que estábamos hablando, que probablemente en muchos casos tengan una relación directa con los problemas de salud mental. Y luego es verdad que a nivel de los servicios sanitarios se están creando cada vez más unidades o potenciando todas las unidades de salud mental, con refuerzos en el ámbito de psicólogos. Aquí hay un aspecto que es fundamental, que es la prevención, evidentemente, en todo lo que es el mundo donde desarrollan su actividad los niños, niñas y adolescentes. Y ahí estamos, por ejemplo, viendo que la puesta en marcha de la LOPIBI, que viene del año 21, y que al final el desarrollo de la ley lo que está obligando es a generar cada vez más recursos de detección de estas situaciones en los equipos deportivos. Hablo del fútbol, hablo de cualquier actividad deportiva, y a día de hoy tiene que tener un responsable de detección y de prevención en cuanto a la violencia. Eso nos va dando cada vez más recursos, o intentamos que vayan dándonos cada vez más recursos para prevenir cualquier situación que se dé en el entorno de los niños y niñas, ¿no? Pero evidentemente cada vez van a tener que haber más recursos sanitarios específicos a nivel terapéutico. Esto que estamos detectando aquí se traslada a todo el ámbito de la protección, a todo el ámbito de las medidas judiciales de menores. Hace años era impensable ver cada vez más recursos terapéuticos especializados para atender a los niños y niñas en protección, y hoy día ya tenemos recursos de protección especializados a nivel terapéutico en Canarias. Próximamente estamos ahora pendientes de abrir a lo largo de este año otros 2 recursos especializados para casos ya especialmente graves, pero se van a poner en marcha. En medidas judiciales estamos viendo como algunos de los centros que históricamente atendían las medidas judiciales de infancia se están convirtiendo en centros terapéuticos, porque tienen una relación directa con los problemas de salud mental. Entonces, obviamente, esto que empezó a aparecer, si hablan con cualquier centro el materno, infantil, donde antes había apenas unas camas para situaciones graves de salud mental, hoy día ya existe una planta dirigida exclusivamente a la salud mental. Bueno, el viceconsejero de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, que aclaraba también que los datos que se publicaban ayer ponen de manifiesto la necesidad de seguir implementando los servicios, a pesar de todos y los que estaba explicando que existen en la actualidad y que hace años desde luego ni por asomo iba a existir. Y bueno, pues esos recursos de apoyo de protección precisamente a nuestra población infantil y juvenil, que además es la más vulnerable y necesitada de la mayor atención, y también amparo desde las administraciones públicas. Por su parte, Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, decía que las ideas e intento de suicidio y las autolesiones siguen creciendo de forma significativa, y que según los datos que tiene ANAR, están directamente relacionadas con los problemas de violencia y el uso inadecuado también de la tecnología. Le vamos a escuchar hablando de ello. Sí, vamos a presentar el teléfono ANAR, o sea, lo que es estamos adelantando el informe de Canarias en esta comunidad, pero en breve tenemos previsto hacer una presentación
a nivel nacional de todas las comunidades autónomas, lo que es el informe nacional, y ahí tendremos la comparativa de cómo están Canarias con respecto al resto de las comunidades autónomas. Ahora mismo no les puedo adelantar ese dato, aunque me encantaría hacerlo. Bueno, en la gráfica de motivos de llamada aparece pobreza infantil con un 0,3 y un 0,7%. Claro, la pobreza infantil, cuando un niño, una niña, un adolescente está padeciendo pobreza infantil, en realidad es la pobreza infantil que padece su propia familia, ¿no? Y por tanto, evidentemente, eso va a generar otra serie de problemáticas que puedan estar. Es verdad que es un problema que incide, como digo, de manera en la que normalmente la pobreza infantil no solamente es una cuestión de menos recursos, sino también de otras tensiones que van emparejadas a esas circunstancias. Si en casa no hay dinero para poder pagar la luz o la calefacción, pues tampoco tiene las mejores condiciones para poder tener en un momento determinado pues capacidad para estudiar, para tener un buen rendimiento escolar, o el ambiente que se vive en casa cuando se sabe que no se llega a fin de mes, pues genera una cierta tensión que va a provocar mayor probabilidad de problemas de carácter familiar. Por tanto, la pobreza infantil evidentemente es otro de estos temas en los que cuando se produce afecta a todos los niveles de las problemáticas que puedan tener los propios menores, ¿no? Es más probable que un niño sufra acoso escolar si va mal vestido, si lleva ropa mal, es decir, que de pronto se distingue con respecto a otros por razones de ese tipo, porque tiene una situación de abandono, un largo etcétera, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la proporción de problemáticas que afectan con pobreza infantil, veis que no es uno de los problemas más destacados en las Islas Canarias. Bueno, el señor Ballesteros habla en nombre de ANAR, daba datos como, por ejemplo, que también el teléfono de ANAR para casos de niños desaparecidos contó con 44 consultas telefónicas. El teléfono contra el acoso escolar cubrió 370 llamadas y, por su parte, el chat email ANAR se ocupó de 450 peticiones de ayudas. El desglose del informe muestra que de las 2.642 peticiones de ayuda, 1.119 requirieron una orientación especial desde el Departamento Psicológico, Social o Jurídico, que en la mayoría de las ocasiones conllevan una derivación a un recurso externo adecuado para cada caso concreto. La escala nacional, hablamos ya de otras cifras, 18.348 niños y niñas adolescentes fueron atendidos por esta Fundación ANAR, como decíamos, en el territorio nacional español. Y nos quedamos aquí en la isla de Tenerife porque ayer se llevó a cabo la presentación de una campaña de promoción y apoyo a los productos canarios que desarrolla la empresa pública Gestión del Medio Natural de Canarias para concienciar precisamente sobre la importancia de apostar por estas producciones de aquí, del archipiélago canario, las repercusiones y también sus repercusiones de no hacerlo. Asistieron al acto el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Nabray Quintero, que volvió una vez más a tener que contestar preguntas con respecto a la aplicación de los aranceles que, bueno, pues en este caso impone a partir de hoy, o a partir de ayer, mejor dicho, el gobierno norteamericano de Donald Trump. En fin, asistieron al acto de presentación, como decíamos, de esta campaña, el consejero, también el consejero delegado de la empresa pública, Juan Antonio, de GMR Canarias, Gestión del Medio Rural de Canarias, y también contó con la presencia de los 4 componentes de la compañía Bubucaca, Carlos Pedros, Víctor Gutiérrez, Diego Lupiáñez y Amaui Carla Llanes, que participamos en esta iniciativa. Escuchamos al consejero primero explicando todo el tema. Completamente diferente. Quiero en primer lugar agradecer a Bubucaca que nos ha presentado esta idea. Yo creo que en la esencia de ellos mismos, yo creo que no hace falta presentación, son disruptivos, son disconformistas y eso es bueno en una sociedad en la actual, y nos pareció esta propuesta que nos presentaron bastante atractiva, diferente, y evidentemente a través del ICA y de GMR en este caso, con la marca Volcanic Experience, la vamos a presentar, la estamos presentando hoy. Como bien dice la campaña, y voy a decir dos frases solo, creo que tenemos que generar conciencia, porque muchas veces salimos, nos manifestamos, queremos una sociedad más sostenible, no queremos el abandono de nuestras tierras, no queremos el abandono del mundo rural, ¿verdad? Pero esa sostenibilidad que tenemos en la sociedad, todos, se nos acaba muchas veces cuando cogemos el carrito a la compra y entramos en el supermercado.
me manifiesto, no quiero que se abandonen las tierras, quiero que la juventud regrese, quiero relevo, pero cuando voy al supermercado cojo el carrito de la compra y compro esto. Me da igual que en la etiqueta me diga que tiene un fertilizante que daña el medio ambiente, pero a mí me da igual. Me da igual que venga de 8.000 kilómetros al lado del charco y que tenga una huella de carbono brutal que esté dañando el medio ambiente. Me da igual que la economía circular no se quede aquí, sino se vaya afuera. Y después salgo al supermercado, dejo la compra en casa y me manifiesto otra vez. Qué pena que abandonamos el campo, qué pena que lo rural. Pues evidentemente, si nosotros mismos como ciudadanos no compramos lo de aquí, aparte de el abandono, aparte de evitar que la gente joven se venga al campo, lo que estamos haciendo una comunidad autónoma. Bueno, pues una llamada de atención, un tirón de orejas por parte del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, que, en fin, el comportamiento yo supongo que no será de la generalidad, porque habrá gente que sí va al supermercado y procurará comprar los productos de carácter local. En fin, escuchamos también en varios lugares coloquialmente a uno de los protagonistas de este, digamos, de este corto, de este anuncio. Entonces nosotros a veces somos muy literales y pensamos, vamos a hacer algo literalmente con nos vamos a la mierda, y que sea un camino en el que todos los productores, etcétera, se vayan caminando a la mierda. Es una idea sencilla, básica, pero que creemos que llama la atención y que contienen las indicaciones del GPS, pues todo lo que solemos escuchar en casa, en los amigos, en la calle, en los bares, de pues esto es muy caro, pues esto no sé qué. Y lo que queremos es, aparte de que sea rompedora, pues que se genere debate. Así, hemos hecho algunas campañas de consumo local y siempre en nuestras redes se genera debate, y creemos que es lo más positivo. O sea, no queremos que la gente vea el anuncio y vayan locos a comprar producto local, pero a lo mejor algunos sí, se hacen preguntas, se cuestionan cosas. En fin, nos tenemos que concienciar mucho más, en definitiva. Seguimos con noticias de Canarias, porque Proesca, del Gobierno de Canarias, favorece la participación de una delegación del archipiélago canario del sector de la flor cortada, con negocios que hace exportación y conocimiento en California, compuesta por 10 profesionales y que representa a 69 productores de las islas en el simposio internacional más importante del mundo. El sector de la flor cortada de Canarias participa durante esta semana en ese citado simposio internacional de proteas. La Palma Sociedad Cooperativa, que son 5 agricultores, SAT Proteas Tenerife 3 agricultores, SAT Proteas de Gran Canaria 2 agricultores, forman parte de la delegación canaria compuesta por estas 10 personas y que representan a 69 productores del archipiélago canario. Bueno, pues en fin, a ver si estos no reciben la subida de aranceles. Y el presidente del Gobierno de Canarias está asistiendo esta mañana o este mediodía al 25 aniversario de la puesta en marcha de Cibercentro, el Centro Integral de Servicios Telemáticos del Gobierno de Canarias, que se encuentra pues en la Plaza del Adelantado, en San Cristóbal de la Laguna, y se ha ido pues para desarrollar este evento, como digo, el presidente del Gobierno de Canarias. Y desde Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, explicaba ayer que el objetivo era impulsar acciones para mejorar la competitividad en la industria canaria. 5 grupos constituidos por parte de Industria para trabajar en el avance de la estrategia de desarrollo industrial del archipiélago canario. Cada grupo de trabajo va a celebrar 2 sesiones antes del pleno del Observatorio Industrial previo al que está previsto para el próximo mes de junio, donde se analizarán los proyectos. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, así lo aseguraba en la jornada de ayer, tras esa primera reunión, como decíamos, efectivamente, aquí en el archipiélago canario. Recordar también que el vicepresidente del Gobierno de Canarias tenía hace poquita jornada un encuentro, el vicepresidente del Gobierno de Canarias,
Manuel Domínguez señalaba el pasado miércoles en comisión parlamentaria la necesidad de que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral se adopten con consenso, porque si no habrá subidas de sueldo que los canarios no podrán cobrar porque las empresas no son capaces de generar empleo. Es lo que decía en la comisión, como decíamos, parlamentaria en el Parlamento de Canarias el pasado miércoles, antes de ayer, el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Bueno, y hablarles de Gran Canaria, donde Digión Canarias cierra su tercera edición reafirmando su papel en la digitalización empresarial. El Salón de Digitalización Empresarial ha ofrecido ponencias a cargo de expertos locales, nacionales e internacionales y la posibilidad de mantener reuniones comerciales. Muchos ponentes coincidieron en alertar de que la implantación de la inteligencia artificial exige una transformación digital profunda, con lo cual, bueno, pues han sacado ya estas conclusiones, como decíamos, efectivamente aquí en la isla de Gran Canaria. Y el Cabildo convoca una reunión de análisis de los problemas de tráfico en la isla. Recuerden que en el mediodía de hoy se está desarrollando, como decíamos, esa convocatoria en la que están presentes cuerpos de seguridad y Jefatura Provincial de Tráfico, dependientes de la delegación del Gobierno, también representantes de carreteras, obras públicas, transportes del Gobierno de Canarias, junto a los responsables de obras públicas, transporte y movilidad del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Un hecho grave que está repitiéndose casi día sí y otro también en la Gran Canaria 1. Aseveraban algunos que esto se terminaría convirtiendo en la TF5 si no se pone remedio en esta cuestión, en la de buscar soluciones, sobre todo en un tramo que es el de esta autovía Gran Canaria, la Gran Canaria 1, en su paso por la ciudad de Telde, municipio de Telde. Y también este viernes, esta tarde concretamente, en la Casa Consistorial de Aruca se inaugura la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. A partir de las 6 de la tarde se inaugura, va a estar presente Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en la Feria Empresarial del Norte, como decíamos, que se celebra a lo largo de este fin de semana del casco histórico de Aruca. Bueno, pues a partir de las 6 arranca, estará abierta hasta las 8 y luego ya mañana con horarios a partir de las 10 de la mañana. Y una alegría que se ha llevado el Cabildo de Gran Canaria es que un juzgado ha desestimado la demanda interpuesta contra la concesión de la central de Salto de Chira. El fallo refuerza la seguridad jurídica, garantía de trabajo y riguroso y las evaluaciones técnicas del proyecto. Ese fallo de 31 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas ha desestimado ese recurso interpuesto por la plataforma ambientalista contra el decreto número 2022-15 del 7 de febrero del 22 del dictado por el Consejo Insular de Agua de la isla de Gran Canaria. Una cuestión menos que está en contra pues de la construcción de ese Salto de Chira. Y el Cabildo celebra también el Día de los Monumentos y Sitios con el acento de la riqueza del legado material e inmaterial que atesora la cumbre. La jornada de este 4 y 5 de abril en la ermita de Nuestra Señora de la Cueva, ermita Cueva de Nuestra Señora de Fátima en Barrancondo de Abajo. Se pondrá de largo la restauración con financiación insular del armonio de Santo Domingo y Guzmán de Juncalillo. Bueno, pues otra cuestión más que dejamos atrás. Y los servicios públicos se han reforzado en Gran Canaria ante el temporal también, por el viento, que ha provocado pues lo que hemos comentado al inicio del programa: derrumbes, caída de árboles, sobre todo cortes de algunas carreteras, de algunos caminos y caídas de estructuras de cableado, por ejemplo, y arbolado. La Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria, PEIN, declaraba para toda la jornada de ayer la situación de alerta por vientos en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues a ver si no se producen muchos más incidentes. Otro cabildo que también desplegaba un operativo, concretamente lo cifra en 320 personas durante la borrasca Nuria, ha sido el de Tenerife. El día de ayer, jueves día 3, se produjo unas 125 incidencias en diferentes municipios durante la alerta máxima por vientos. La Corporación Insular tinerfeña activó ese plan insular de emergencia. Y en la jornada de hoy tenía prevista la presentación
de la Tenerife Cook Music Fest 2025 ha sido suspendida. En los próximos días se indicará la fecha en la que se presentará este evento, porque en definitiva la cuestión es que, en fin, hay que atender otras cosas. Y presentación del proyecto Trueca, que se desarrolla en los puntos limpios de la isla de Tenerife. Esto tuvo lugar en la mañana de hoy en el Cabildo de la isla. También en la jornada de ayer y a las 6:30 de la tarde se hizo un balance de actualización de la citada borrasca con los datos que les acabo de dar a ustedes de la isla de Tenerife. Seguimos hablando de cositas de esta mañana. La Feria de Empleo, 10 años atrayendo talento. Esta mañana ya desarrollándose en el recinto ferial de la isla de Tenerife. Esperemos que no tenga ningún inconveniente y no tenga que suspenderse, ¿no? Tenerife también dice que aborda las claves para un turismo basado en valores de regeneración ambiental y social. El primer Congreso Turismo 360 hacia un turismo regenerativo, celebrado en la jornada de ayer, ha contado con reputados expertos nacionales e internacionales del sector como Duke Lansky o Vicky Smith. Y que bueno, pues también buenas conclusiones, buenas vibraciones según el propio vicepresidente del Cabildo de la isla y responsable de turismo, Afonso. En tal caso, otra cosita que quería también comentarles de Tenerife es que el ITER y AVE logran más de 1.3 millones de euros para impulsar la innovación sostenible en Canarias. Una inversión que está destinada a proyectos de reutilización de baterías de vehículos eléctricos y la fabricación de paneles fotovoltaicos ligeros también en la isla de Tenerife. Y una cuestión más para recordar algunas de las noticias de Tenerife. La cestería de Tenerife presente en el Museo de Zilverreiger en Bélgica. Se trata de piezas de Marcelino Reyes, uno de nuestros mejores maestros cesteros de Tenerife, realizada en castaño como pieza tradicional y para la representación de innovación. 2 modelos de bolsos, Verode y Magarza, de mimbre, piel y lino de Noelia T. Rodríguez, nieta e hija de cesteras del mimbre, y Jennifer Barreto, todos estos representándonos, como decíamos, en ese lugar tan alejado de aquí de Canarias, en ese museo de Zilverreiger en Bélgica. Y el Cabildo, que puso también en marcha 7 cursos formativos para facilitar la inserción laboral. Las plazas son limitadas, por lo que las inscripciones se cierran al completar el aforo del curso. Y nada más, terminamos aquí nuestro tiempo de radio. En esta semana nos encontramos el lunes, Dios mediante, a partir de las 11:05 de la mañana. Si nos escuchan de noche en la redifusión, pues será a partir de las 21 horas en la sintonía de la 10, Capital Radio, y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Gracias por la atención prestada y, como les digo, siempre seguir en sintonía de Capital Radio no es mala idea. Así que feliz fin de semana a todos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Vuelve Norte. Del 4 al 6 de abril, Arucas te espera para unirte a la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria y apoyar la cultura kilómetro cero. Gastronomía, turismo, cultura, tecnología y mucho más. Con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y de Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias.